A ver, aquí para todas las personas que me han estado preguntando de las bandas, cómo deben de ir tensadas. ¿Qué pasa si la banda está mal tensada? Si está floja, se va a patinar y cuando está prendido el motor hace como un chillido. Es justamente porque la banda está floja y se desliza en las poleas. Si está muy apretada, lo que va a pasar es que la banda se puede romper, empieza como a deshilacharse y se cuartea. Y si la dejas así mucho tiempo, en algún momento se va a reventar. Además de eso, como está muy apretada, también se van a resentir los rodamientos de la bomba de la dirección, de las poleas tensoras, la bomba del agua y el alternador. O sea que no es bueno que anden flojas ni tampoco muy apretadas. Yo acostumbro a tensarlas a puro pulso, nada más con presionar la banda y ver qué tanto se mueve. Ya con eso le tengo la medida tomada. Ya con hacer esto veo si la banda está floja o necesita más tensión. Es un ajuste a mano, a puro pulso. Claro que hay otra forma más técnica en que puedes revisar el ajuste de tensión de la banda. Igual me han preguntado qué tan apretados van los tornillos que sostienen aquí a la polea. Las poleas tensoras llevan dos ajustes. Esta tuerca que va aquí al frente, que viene siendo el eje donde está girando la polea. Y este otro tornillo que es para aflojar o apretar aquí la tensión, o más bien el movimiento de la polea para que se ajuste la tensión de la banda. La tuerca y el tornillo yo los aprieto a puro pulso. Lógico que sí hay un torque especificado por el fabricante para apretarlos, pero pues, en la realidad nadie aprieta aquí con torquímetro. Todo es cuestión de aprender aquí más o menos a puro pulso cómo debes de ir tensando la banda. Y no necesitas utilizar ninguna herramienta o aparato para saber qué tanto están apretados los tornillos o la tensión de la banda. La tuerca del frente primero la voy a apretar al puro llegue, después voy a comenzar a apretar este tornillo para que vaya tensando la banda. Voy a ir revisando aquí a mano la tensión, seguir apretando y la voy a dejar en un punto más o menos donde vea que no está muy apretado ni está floja. Ahí ya llegó al llegue. Me parece que con eso es más que suficiente, no está muy apretada y tiene buena flexión. Si quieres estar más seguro a detalle, la forma técnica, por así decirlo, lo que puedes hacer es, una vez que estás tensando, vas a usar dos reglas, una para ponerla sobre la banda o tiene que cubrir desde más o menos el centro de una de la polea hasta el centro de la otra. Si está sobrada, pues es mejor. Y con otra regla vas a medir la flexión de la banda. Como aquí voy a empujar hacia abajo con una regla para medir cuántos milímetros se desplaza la banda hacia abajo. La flexión para la banda de la dirección hidráulica más o menos es entre 9 y 11 milímetros. Y para la banda del alternador y el compresor del aire acondicionado, la flexión debe andar entre los 10 a 12 milímetros. O sea que al poner la regla aquí alineada con la banda, presionar con la otra regla hacia abajo, más o menos debe bajar aproximadamente 10 milímetros. Esa sería la medida ideal. Esa sería la flexión ideal en la banda.
quiere decir que estaría bien ajustada. Si es menos, le falta tensión. Si es más, está muy apretada. Mis bandas están bien tensadas porque, como les digo, ya tengo bien medido a puro pulso cuánto es lo que hay que tensar. Si ven cómo puse esta banda y la apreté solo a mano y me dio exactamente la tensión que necesita, la que debe llevar, 10 milímetros. Y al medir la flexión de la banda con las reglas, se tiene que medir o hacer presión exactamente al mero centro de la banda entre las dos poleas. En la banda del alternador y del aire acondicionado es exactamente la misma forma de medir. Si lo quieres hacer de esta forma, digamos más técnica, más apegada al manual, lo puedes hacer. Ahora ya sabes que la flexión de la banda de la dirección hidráulica debe andar entre 9 y 11 milímetros y las bandas del alternador y aire acondicionado entre 10 y 12 milímetros. De esta forma, midiendo, te vas a asegurar que queden bien tensadas las bandas, no va a haber riesgo de que queden flojas, patinando o de que queden muy apretadas, reventar la banda o dañar los valeros. Ajustas de esta forma y la banda te sigue haciendo ruido, que patine o esté chirriando, posiblemente ya necesites reemplazar la banda o también puede ser que la banda sea de otra medida que no es igual a la que debe llevar.